buenas, estamos en Conversan 2, un programa del Centro Virtual ISAACS de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Tenemos hoy un gran invitado en su hacienda paterna, el Porce, al escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal, que fue profesor de muchas generaciones en la Universidad del Valle, a quien agradecemos. A mucho honor. A mucho honor. Y para conversar con Gustavo, a Edgar Collazos, que también ha sido un amigo de muchos años de Gustavo, autor del Demonio en la Proa, filósofo y novelista. De manera pues que vamos a tener hoy una conversación muy rica alrededor de la experiencia vital de la literatura y de lo que es la historia de esta región con nuestro invitado Gustavo Álvarez Gardiazabal. Bueno, aquí en Conversan 2 con Gustavo vamos a iniciar esta conversación. Gustavo, un poco tú eres un tulueño por excelencia. Creo que tu obra y lo que haces siempre ha sido marcado por esta bella región del centro vallecaucano. ¿Cómo fue tu vida inicial en Tuluá y tus inicios literarios? Estudiaste en el Colegio Salesiano, tus primeros cuentos tuvieron que ver con este universo tan profundo y tan marcante para ti. Yo he escrito sobre Tuluá, seguí escribiendo sobre Tuluá y creo que no dejaré de escribir sobre Tuluá. Eso me puede haber hecho un escritor muy provinciano, pero por eso mismo muy universal. Me puede haber hecho un escritor muy parroquial y por eso mismo muy estudiado. Viví en Tuluá los momentos críticos de la violencia. Yo soy un producto de esa generación y eso obviamente marcó mi vida, marcó mi manera de entender la literatura y marcó mi manera de entender mis otras actuaciones en la vida pública. No es fácil recordar cómo sobrevivió uno a esa matazón, cómo no quedó marcado para siempre con odios, síndromes o estigmas, porque era muy difícil poder entender con tan poca comunicación lo que estaba pasando. A veces creo que fue mi imaginación para la información que no me llegaba lo que me permitió volverme tan observador y crecer ese ámbito novelístico para poder llegar a escribir Un cóndor no entierran todos los días o Un último gamonal. Lo que pasa es que no lo perdí para las otras cosas y seguí en las mismas, haciendo a través de la novela la historia que no le contaron al Valle del Cauca. Gustavo, yo creo que te conozco, no sé hace cuántos años. Creo que yo venía de Sudamérica a los 14 años y nos encontramos en la Universidad del Nariño. 40 años, señor. 40 años por ahí, sí. Hace mucho tiempo. Hace muchos años. Los mismos que tiene Cóndores. Lo mismo que tiene Cóndores, pero de todas maneras, para mí ha sido muy difícil, porque pues te acompañé de todas maneras en el momento de la Universidad del Valle, que ha sido de los momentos más álgidos, los momentos más debatidos de tu vida, aunque siempre has estado en esto. Pero a mí se me antoja que cada episodio de tu vida lo cierras con un libro. Por ejemplo, en la novela En el titiritero, pareciera que cuando lo publicaste y todos los problemas que hubo en la universidad y en la ciudad, porque aunque tú estabas en la Universidad del Valle y eras profesor de tanta generación y tanta gente, y además soy testigo de que te tocó debatirte solo, abrirte un espacio en un mundo de credos, el credo del psicoanálisis, de la semiótica, es decir, igual que con la mano izquierda peleabas con la derecha, con la mano derecha peleabas con la izquierda, con la semiótica, con el psicoanálisis, con el marxismo, y armabas todas estas cosas, pero hoy en día lo puedo ver es que tú siempre cierras un capítulo con una novela. Es muy probable, no lo había pensado tan analíticamente, pero es muy probable que esa tesis la acepte. Los ciclos míos creo que es mejor contarlos con historia. El ciclo del movimiento cívico de Pardo Llada lo cerré con Pepe Botellas. Pepe Botellas, sí. El ciclo de Tuluá violento lo cerré con Cóndores.
y fue la del arranque. Pero de la misma manera el ciclo de la alcaldía de Tuluá y esa locura con el narcotráfico que me tocó aguantar como alcalde, también lo cerré con Comandante Paraíso. ¿No? Entonces, es posible... El ciclo de la Universidad del Valle, el movimiento estudiantil, ¿ves? Con el titiritero. Lo que pasa es que, como he sido tan controvertido y he cargado tan poquita agua en la boca para decirle a la gente lo que pienso, pues mis novelas se han desvirtuado en su concepción. Ustedes han alabado al máximo las novelas arqueológicas de Andrés Caicedo, por quien tengo un especialísimo cariño de historia que de pronto contamos ahora, pero diciendo que es la novela urbana por excelencia de Cali. Hombre, yo escribí El Titiritero antes de Andrés y era una verdadera novela urbana. Todavía le estudian en ese plan. Pepe Botellas era otra novela también totalmente urbana sobre Cali. Entonces, en esas condiciones, pues les va a tocar revisar un poquito qué fue lo que yo hice, porque no era solamente lo combatible. Entiendo muy bien que la manera como yo decía las cosas, como actuaba, me generaba una controversia permanente. A lo largo de la vida lo he hecho. La Luciérnaga ha terminado siendo ya el orientador de este país, cuando yo no pensaba en la vida a los 60 años que me iba a tocar coger un micrófono. Eso ya no estaba abonado. Pero me llega el micrófono en el momento en que la gente deja de leer. Entonces compenso una cosa con la otra, pero sigo en el mismo problema. Espero que no me quede tiempo para el ciclo de cerrar la radio. Me toca volver a escribir entonces. Vamos a ver una nota sobre Gustavo para que continuemos esta conversación aquí en nuestro programa. Gardiazabal para mí es pues un amigo y un escritor, ¿no? Yo lo conocí en el año 1966 cuando ambos presentamos exámenes de admisión para entrar a la Universidad del Valle a estudiar literatura. Una cosa que casi nadie estudia en este país, porque en ese momento la escuela, el departamento de letras era solamente estudios de literatura, no era literatura y educación, no estábamos estudiando para maestros. Yo considero a Gustavo un gran amigo. Creo que entre sus cualidades tiene la de la fidelidad, la amistad, un gran hijo, un muy buen miembro de familia. Él, un gran estudiante, y con él pues atravesamos los caminos de la literatura occidental, los clásicos griegos, la literatura medieval, la literatura española, la poesía inglesa, la poesía francesa, la literatura norteamericana. En esa época tuvo ciertos escarceos con el mundo de la política universitaria. Yo lo acompañé como así, como en Sotto Voce, no estaba muy convencida de esas caminadas, pero bueno, a cosas de juventud. En la organización, fundación de un movimiento literario que se llamó Los Dialogantes, un movimiento que organizamos aquí en Cali bajo su dirección, bajo su liderazgo, con otros escritores como Laureano Alba, Andrés Caicedo, Eduardo Serrano. Básicamente compartíamos lo que escribíamos, nos hacíamos mutuas críticas y nos expresábamos a través de un medio literario que dirigíamos Gustavo y yo, que se llamaba Página Nueva en Occidente, en el diario Occidente. Con Gustavo nos metimos conjuntamente y apoyándonos mutuamente en el universo de la literatura. Él tiene un gusto personal por la polémica, pero viene dado, yo creo, no del deseo de estar en el centro, sino de su posición crítica frente a la sociedad, ¿no? Él pertenece a un colectivo que, o se define parte del colectivo gay que ha sido marginado y satanizado en esta sociedad, y eso pues desde cuando en la finales de la década del 60, principios de la década del 70, él reivindicó la libertad gay, pues eso lo colocó siempre en el ojo del huracán.
Vargas Llosa vino por primera vez a Cali en el 76 en un congreso de literatura hispanoamericana que organizó Gustavo, y entonces entra con llamadas, con posturas que llaman la atención, que mueven a la gente y que la hacen definirse. Ese intermedio de Gustavo político, pues no me acerqué mucho, pero además no me convence mucho porque la política en este país es realmente muy complicada, muy sucia, muy llena de trapisondas. Yo vengo de un padre que hizo política cuando aquí se podía hacer política, y muchas veces pienso que si él volviera a vivir moriría de ver lo que hacen con la carrera política hoy en día. En este momento el trabajo de Gustavo a mí me gusta más porque vuelve a ser un trabajo básicamente crítico, sigue el pulso del país, pero está orientado mucho hacia la denuncia, y creo que apoya desde allí, desde ese trabajo, causas que a veces no tienen ningún eco, como él tiene la posibilidad de hablar en La Luciérnaga, y cada vez creo que tiene mayor audiencia, entiendo, ¿no? Entonces desde allí creo que Gustavo hace una labor crítica interesante, porque yo pienso que el gran valor de Gustavo Álvarez Gardiazabal es su capacidad crítica. Ya, con esta nota tan linda de Carmiña, nuestra entrañable amiga, colega en la universidad, pues hay muchas facetas, pero quisiera, Gustavo, que habláramos un poco de lo que decías ahora hace un momento, el tema urbano. Y ahí está lo que tú hiciste en ese taller de los dialogantes con Andrés Caicedo y esta generación que se formó, Garramuño, estos muchachos que tú ayudaste, que nos habla un poquitico de esa relación tuya con Andrés Caicedo y esta generación. Andrés Caicedo era un estudiante del Colegio San Luis. Tendría 15 años y ya estaba haciendo obras de teatro. Y yo estaba en el comité ejecutivo de la FEV, la famosa Federación de Estudiantes de la Universidad del Valle. Y se sentaba a mi lado Danilo Rodríguez, el representante de arquitectura, que ya murió. Y me dijo un día, hombre, ¿por qué no le publicas a un cuñadito mío este cuento que él escribió? Yo lo leí, me gustó, y le dije a Carmiña, vamos a publicarlo en Página Nueva, en Occidente. Y así se hizo, y me convertí en la primera persona que publicó a Andrés Caicedo. Le ayudé mucho en su inicial formación. Él estaba en ese momento lejos del mundo de la droga. No había caído en ese espantoso torbellino, pero estaba sometido a la presión de su mamá y sus hermanas, que eran unas brujas, y ellas resolvieron prácticamente orientarlo. Me acuerdo que ante la influencia que yo iba cogiendo en Andrés, ellas resolvieron prohibirle la junta con Gardiazabal. Y Andrés, obediente, siempre le obedeció a las mujeres, por eso se mató. Le obedeció a las mujeres y nunca más volvió a tener relación conmigo. Todo el grupo que había estado con Gardiazabal fue editando y fue abriéndose campo en el mundo, y Andrés no le editaba. La última vez que me encontré con él era en las gradas del correo aéreo, cuando ya estaba pasado al edificio de La Fuente. Y venía en una traba espantosa, Andrés, y se puso a llorar, a decirme que él posiblemente se había equivocado. Y terminamos en una larga charla, en algún cafetín de esos de la Avenida Sexta que recorríamos, y ya se estaba acabando, conversando sobre qué podía habernos pasado, que hubo ese rompimiento tan grande y esa categorización. Él obviamente no iba a reconocer que eran sus mamá y sus hermanas las que lo habían distanciado. Después publica la novela y se suicida apenas le llega el primer ejemplar. Todas las cartas de él eran cartas hechas con papel carbón para dejar copia. Por eso Fuguet pudo hacer ese estupendo libro sobre él. Hay algunas en donde él ponía el papel invertido para que no saliera la copia, y por detrás
se autocopia la carta. Esto es un sistema pues absolutamente prehistórico que hay que explicarle a mucha gente, el papel carbón. Papel carbón. Yo tengo 5 o 6 cartas de él que estuve a punto de quemarlas en estos días. Tal vez las queme, porque desbaratarían buena parte de ese mito que le han creado a Andrés cuando él tenía derecho a un mito mucho más grande y no era por donde se lo montaron en su trapisonda familiar. Muy interesante. Yo quiero hacer mención tal vez a los últimos momentos de esa amistad, cuando en los viernes, después de tus clases de literatura en la universidad, íbamos a la tertulia los viernes al apartamento de la Alameda, en el apartamento de una escalinata enorme, donde había un balconcito. Y yo me acuerdo que una tarde, estando yo en un problema muy grande, porque no me podía graduar, en la cual me ayudaste, me echaste una mano muy, no sé si me acuerdas, que había unos papeles falsificados. Le he ayudado a tanta gente a lo largo de tantos años de mi vida y con tanto gusto que no tengo la más mínima memoria. Bueno. Pues me van apareciendo gente a agradecerme cosas que yo ya en mi chip estoy borrado. Bueno, pero me acuerdo que esa tarde estaba Andrés. Es que él es memorioso, Gustavo. Estaba Andrés en el apartamento y tú tenías que solucionar eso rápido porque te llegaba que nos habías invitado a una cena que, entre otras cosas, era una de tus cualidades, la gran comida, un buen cocinero que siempre has sido, y estabas corrigiendo unas páginas y dando unos consejos a Andrés sobre qué iba la música. No hay la menor duda. Claro, yo me acuerdo. Yo lo hice con mucho gusto. Como le ayudé a tanta gente, como le sigo todavía leyendo, ahora que no me queda tiempo, todavía me llegan textos. Me llegó en estos días un texto de un señor que resultó ser de 83 años, un médico, y yo lo corregí como si fuera un muchacho de 15, con la misma fuerza, el mismo afecto y la misma esperanza de que ese texto puede salir adelante. Yo creo que si la vida le ha entregado a uno ciertas capacidades, hay que ponerlas al servicio de los demás. El gozo viene por añadidura. No sacrificar todo para uno gozar porque se olvida de los demás. Bueno, como ven, vamos a seguir conversando muchísimo con Gustavo y con Edgar. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con el escritor Gustavo Álvarez Gardezábal y con Edgar Collazos. Antes de continuar esta amena charla sobre literatura y la vida de Gustavo, vamos a ver otra nota. A mí me interesa de Gustavo su parte seria. Esta primera etapa él publica novelas como La tara del Papa, excelente novela, aunque no tuvo mayor difusión, eso no quiere decir. Publica Los relatos de la boba y el Buda, Los cuentos del Parque Boyacá. Publica su novela Cóndores no entierran todos los días, que se ha salido de cualquier canon posible, que ha sido editada, reeditada, pirateada, traducida, en fin, retrabajada, reelaborada, llevada al cine. Publica Dabeiba, una novela finalista en el Nadal, una novela igualmente muy buena. Y termina un poquito esa primera etapa con El titiritero, que narra los acontecimientos de las revueltas de la Universidad del Valle de principios de la década del 70. Luego vienen otros libros como los míos, El bazar de los idiotas, El último gamonal, Pepe Botella, Los sordos ya no hablan, y un largo silencio porque durante este tiempo Gustavo se mete en la vida política y reaparece con novelas como Las cicatrices de Don Antonio, Las mujeres de la muerte, una novela mucho más dimensionada que sería El comandante Paraíso, y La resurrección de los malditos. También quisiera notar que la primera obra de Gustavo, que casi no se conoce, porque fue una edición pequeña que él nunca reeditó, se llamó Piedra Pintada, y es una novela digamos que recoge también la vida de algunas aventuras en la Universidad de Antioquia, donde él estudió, y problemas y detalles de la vida de los ingenios del norte del valle. A
Gustavo siempre le interesó mucho la vida del departamento, ¿no? Y cómo ha ido recreando esa historia a lo largo de sus novelas. En Cóndores no entierran todos los días, pues Gustavo recrea todo el universo y la dinámica de los pájaros en el Valle del Cauca. Y efectivamente él tiene grandes mujeres como personajes, especialmente en sus obras Cóndores, La Boda y el Buda y La Tara del Papa. Mujeres fuertes de otras generaciones que instauraron pues una cultura desde el norte del valle hacia el sur, una cultura de una serie de valores que desafortunadamente parecen haber desaparecido en el mundo. Luego creo que la mayor parte de sus personajes más fuertes son hombres, ¿no? Creo que es en esta primera etapa donde él recrea personalidades femeninas muy fuertes. Igualmente en el Bazar de los Idiotas también hay una persona fuerte, y realmente en algunos de los cuentos de las mujeres de la muerte, ¿no? Que tiene el título de Mujeres, creo que allí reaparecen también esa fortaleza femenina que él da a conocer en muchas de sus representaciones literarias. Bueno, Gustavo, Cóndores, tú mismo se ha dicho por críticos, tú mismo lo has dicho, lo han dicho tus amigos, escritores, es quizá la novela más importante. Y en una entrevista que te escuché hace algunos años decías que es la que tú crees, por la que te van a recordar. ¿Por qué no hablas un poquitico de Cóndores y la importancia? No hay la menor duda, Río, es que Cóndores no entierran todos los días. 40 años después, se cumplen en mayo del año entrante, de haber sido editada por primera vez. Sobrevivió al paso del tiempo. Se siguen haciendo ediciones piratas y de las normales, se siguen haciendo estudios, se siguen haciendo tesis, se siguen haciendo libros, y no hay la menor duda que es la novela con la que yo pasaré a la historia. Y que uno 40 años después se pueda dar el lujo de decir que tiene un libro que sigue vigente, es como para muy poquitas personas. Yo no sé cuántas en Colombia, además de García Márquez y Gardiazabal, pueden darse ese lujo de tener un libro que haya sobrevivido 40 años, permanentemente leído, permanentemente editado. Las razones por las que ella haya sobrevivido y haya resistido a la mejor crítica literaria, que es el paso del tiempo, se encuentran en ella misma, no en factores externos, porque yo no los tuve. Yo nunca tuve agente literario, yo nunca tuve publicista, yo no salí de Colombia, yo me quedé acá. Entonces toda la fuerza está en su propio texto, no en lo del resto. Recuerde que como yo fui antimarxista, entonces en aquella época el que no fuera marxista no era inteligente ni buen escritor. Como yo no fui de derechas, entonces el que no fuera de derechas no tenía cómo contrarrestar el otro efecto, y no lo aclamaba el periódico El Tiempo, ni se lo llevaban a Madrid donde Franco para que le pusieran el sello. Es una cosa exclusivamente del propio texto. Extraordinario un texto que ha ido. Gustavo, hay algo interesante en la carrera tuya, y es los 3 Gardiazabal distintos, que son primero un excelente catedrático de literatura. Creo que los estudiantes que estuvieron en tus clases todavía me acuerdan y recordamos las grandes exposiciones de literatura universal. El Gardiazabal periodista y el Gardiazabal escritor. En los 3 Gardiazabal, que forman un Gardiazabal diferente, hay un tono diferente. Siempre logras separar el tono de la novela con el tono de la clase y con el tono del periodismo. ¿Cómo crees que logras eso? Agrégale otro cuarto, el Gardiazabal poderoso. ¿Verdad? Sí. Porque yo he sido un estudioso del poder. Mis novelas no son más que manifestaciones del poder en distintas etapas. Lo que hice como profesor universitario fue adquirir muchísimo poder para ser respetado. Recuerda que los últimos años de mi vida, los últimos no, casi la mayoría, yo no podía dictar clases en salones pequeños, sino en auditorios, porque la gente era a oír a Gardiazabal. Y esas eran mis cátedras, así me sentara en el escritorio. Con el periodismo ha pasado lo mismo, y con la política, que es una manifestación del poder, todas tienen en común algo,
mi generosidad. Yo no he sido egoísta en ninguna de mis facetas, pero sí he aprendido a diferenciar que cuando uno hace una cosa, está haciendo una, y cuando hace la otra, la otra. Podrán decir ustedes, los críticos, que un poco polifacético. Es probable. Que no fue capaz de dar el golpe certero con ninguna, pero siempre tuvo vigencia. Es probable. Pero estoy seguro que los hijos y los nietos de mis sobrinos van a sentirse orgullosos de haber tenido un tío que escribió Cóndores no entierran todos los días. Gustavo, tú has tenido en tu larga vida literaria relaciones muy estrechas con grandes escritores latinoamericanos. A ti te debo, como estudiante de literatura, haber leído a muchos de ellos, a Rulfo Arguedas, a Manuel Puig, a Vargas Llosa, por supuesto a Cortázar. Tenía una relación pues, muy crítica con García Márquez, a pesar de que sé que lo admiraste y lo leíste muy bien. Yo quiero preguntarte, de todos estos escritores, en esa relación de intimidad con el oficio, ¿qué es lo que te quedó, qué es lo que más destacarías de un Rulfo, de un Vargas Llosa? Hay episodios, yo tuve trato con muchos, es que la gran mayoría de ellos los invité a Cali y esos no volvieron, y todo era alrededor de Gardiazabal. Obviamente eso no me lo perdonaron tampoco la oligarquía caleña. Por ahí un puertorriqueño, Luis Rafael Sánchez, siempre me pregunta por ti. Por la misma razón. ¿Sí? Pero si a mí me dijeran que recordara momentos culminantes, obviamente Vargas Llosa, que sigue siendo el mismo de hace, no sé, de 1974, cuando lo traje por primera vez. A Cali, sí. Con el mismo cariño, el mismo afecto, y sin haberse subido a ningún pedestal, tipo sabio, que sabe escribir, y escribe novelas tan pendejas como la última que sacó ahora, El Celta, pero uno la lee con agradabilidad porque está bien escrita. Pero ¿cómo podría olvidar una conversación en la madrugada con Juan Rulfo, que sufría de insomnio permanente, y en el Hotel Amarú en Medellín, porque hicimos una gira por Colombia, invitado por mí, conversando toda la madrugada sobre sus fantasmas, sobre por qué no volvió a escribir. Y recuerdo muy bien que era una frase tan dura como era él en su temperamento: con un solo libro me recuerda, ¿para qué más? Maravilloso. Haber acompañado uno a esa señora que era Manuel Puig, porque era una señora completa, no le faltaba sino el vestido y las candongas. Exacto. Todas sus cosas eran de señora de Buenos Aires, del año 40, todo su prospecto del... Porque era tanguerito, sí, ¿no? Pero era de una inteligencia desbordante. Y sufría mucho. Por cualquier cosa sufría, porque derramaba el tinto, porque no era capaz de pensar rápidamente, o porque se asustaba, porque le gustaban los maleos, y entonces el hombre lo quedaba mirando mal. Era un caso. Pero nadie igual a Camilo José Cela. No, eso era absolutamente fiesta, ¿no? De otro mundo. Eso era de otro mundo. Eso era un viejo lleno de humor, grosero, antipático cuando quería, afectuoso. También hice un recorrido con él, y el episodio con Camilo José Cela es construido por pedacitos, no se le puede decir. Un día llegó en el centro de Quirama, en ese centro de estudios que existía en Antioquia. Entonces estuvimos un día trabajando y le fueron a servir un almuerzo, y el señor Rodríguez, que era el director de eso, sirvió con la vajilla más fina, seguramente sacada de algún estante de Sonsón, con los cubiertos mandados a traer por algún bisabuelo de él, cubiertos de plata, y le sirvió servilletas de papel. Y el señor cogió una servilleta y dijo: tanto lujo para una vil servilleta de papel, y la aventó. Ese era Camilo José Cela.
También tuviste aquí a Clarice Lispector, que vino de una Tuve frase a Clarice Lispector y tuve que pagarle los daños en la habitación porque esa sí era una vieja loca, no era que era marihuanera en aquella Sí, época. sí, claro. Y eso no se... Y fue el año antes de que muriera, que vino aquí, estaba ya muy tocada Clarice. Estaba muy tocada. Tuve a Lilla Fagundes Telles. Bueno, mucha gente. A Y Manuel me Puig. siguen visitando mucho por aquí. Me siguen visitando de cuando en vez que reaparecen viejas amistades. Tuviste a Manuelito Puig aquí también. Sí, claro, esa es la señora que te digo. Tengo que organizarla. Yo quisiera, Gustavo, ahora que hablas de que Darío pronuncia el nombre de Clarice Lispector, dejar un testimonio a la gente que está viendo el programa y mediante el testimonio hacerte una pregunta que siempre me quedé con ella, y fue aquella vez que fuiste a la isla de Providencia a visitar a Simón González y a mí, que estábamos en la alcaldía, en la gobernación, y llegaste. Y recuerdo que esa noche hablaste con Simón González, con el hijo pues, del poeta Fernando González, y cada uno de ustedes contó ante la presencia mía y de la isla Santa Catalina, que éramos los únicos que estamos ahí. Primero, la erudición que tenías en volcanes, porque acabas de escribir el libro sobre Armero, y que Simón era alucinado del conocimiento sobre los volcanes, porque de pronto Gustavo se volteó y dijo, ahí explotó Providencia la primera vez en el cosmos. Y entonces Simón se quedó, como él era brujo, Simón se quedó pálido y dijo, ahí fue, ¿cómo supo? Contarles que el episodio que voy a contar es interesante porque en ese momento ya la persecución contra ti a nivel nacional era muy fuerte, eras gobernador del Valle, y sabíamos que el día de mañana, pasado mañana, O me mataban o te mataban o me metían preso. o te metían preso. Entonces nosotros en las islas, porque Gustavo había sido jurado del reinado de Providencia 2 años anteriores, había cogido una hinchada muy grande entre las señoras negras de Providencia, unas negras grandotas con las que andabas abrazado. Él ha tenido muy buenas relaciones con él. Sí, Con la negritud. con la negritud. Y entonces decidimos con un español y con Abraham Lincoln, un isleño, un gran lanchero, sacar a Gustavo en lancha a Centroamérica. Y esa noche hablamos y Gustavo dijo, bueno, que él se volaba. Y estaba todo listo para el gran vuelo. Conseguimos una lancha de 2 motores 250. Yo iba a ir en el viaje como marino, con Quique, con el español vasco. Y en el momento en que nos íbamos a ir, Gustavo dijo una cosa que a todos nos aterró. Es que yo no voy. Porque es que yo no sé comer sino comida vallecaucana. Y yo soy vallecaucano. Y se devolvió, se montó en la avioneta a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde nosotros, por la televisión, vimos cuando cogían preso a Gardiazabal en el continente colombiano. Es la verdad. Yo tuve 2 oportunidades de escaparme de la persecución que me montaron y que seguramente algún historiador contará en detalle quiénes la implementaron. Pero a mí no me interesa, porque si algo me ha permitido sobrevivir es que no guardo odios. Tenía 2 oportunidades, la de convertirme en el comandante Paraíso y ponerme al mando de un grupo armado en contra del Estado colombiano, y la otra, la que me ofrecieron en San Andrés, Simón y Edgar, de que me fuera exiliado. Yo lo pensé mucho, pero jamás he querido irme del terruño. Eso es. Sería la muerte para ti. Sí. Yo no asistí a mi juicio en la Corte Suprema. Busqué una argucia legal de la que permite la Constitución para yo no asistir, porque sabía muy bien que lo que me estaba pasando era un juicio político en el que yo no tenía ninguna defensa. Me quedé en el terruño y en la medida en que he envejecido y me he ido enfermando, me encierro cada vez más en él. Ya salgo muy poquito, escasamente voy a Cartagena porque la orilla del mar me sirve, y veo a los bogotanos que no me ven durante todo el año, pero me escuchan y me deben de tener un poco de rasquiña. Pero el hecho de ser tan fututamente vallecaucano me permitió ser alcalde de mi pueblo, me permitió ser diputado, concejal de Cali, gobernador del Valle y el escritor de los vallecaucanos, que eso es mucho más orgulloso. Bueno, yo creo que podemos hacer una pausa y ya regresamos.
Continuamos aquí en Conversan 2 con Gustavo Álvarez Gardiazabal y Edgar Collazos. Antes de seguir esta amena y interesante conversación, vamos a ver otra nota sobre Gustavo. Gustavo Álvarez Gardiazabal, no tengo duda al denominarlo o a definirlo como un gran escritor colombiano y latinoamericano, precisamente porque él, además de ser un muy buen escritor, con excelentes novelas, sobre todo Cóndores no entierran todos los días, es al mismo tiempo un intelectual interviniente en la coyuntura política y social colombiana y por lo tanto además es un gran periodista. Toda obra tiene que ver con lo propio, con lo local, pero por supuesto si se explora a través de esa localidad la condición humana universal, logra ser el puente entre lo propio y lo universal. En Joyce, en el Ulises, hay cantidad de referencias locales al Dublín de su tiempo, pero pues nada más universal que el Ulises de Joyce. La guasipungueada de que habla Moreno Durán se refiere pues al guasipungo de Jorge Icaza, ese escritor telúrico ecuatoriano que todos leímos hace muchos años. Por supuesto, Gustavo Álvarez Gardiazabal no tiene absolutamente nada que ver con eso, con esa telúrico. El hecho de que él sitúe sus obras en Tuluá no lo hace menos universal. Yo recuerdo que cuando Gustavo estaba escribiendo Cóndores no entierran todos los días, quiso conocer de mi parte, y por eso me menciona a mí al final de Cóndores, lo que yo recordara sobre la muerte del cóndor en Pereira, porque por razones de la vida yo me encontraba muy joven en Pereira cuando fue asesinado el cóndor, cuando fue muerto. Y conversamos en Tuluá. Pero bueno, para volver al punto, Gustavo es un escritor universal, es un gran escritor y debe ser reconocido como tal. Yo pienso que Gustavo Álvarez Gardiazabal significa muchísimo para la literatura colombiana en términos de la novedad de su escritura. En realidad él no pertenece, como muchos de nosotros no pertenecemos a escuelas y formamos grupo. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio estilo y nuestro mundo literario. Moreno Durán, Darío Ruiz Gómez, Luis Fayad, Germán Espinosa, Gustavo y yo, si me puedo incluir en esa generación. Por supuesto que no formamos un grupo que tenga caracteres uniformes o cosas en común. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios rasgos, nuestro propio estilo y luchamos precisamente por la construcción de nuestro propio mundo literario. Bueno, Gustavo, a partir de esa nota me sugiere una pregunta, tú eres un hombre muy conectado con la gente. Yo te conocí muy joven y vivía cerca de la Galería de Alameda y siempre era un espectáculo verte llegar a la galería, eres amigo de todo el mundo, tienes una capacidad y creo que eso es lo que has logrado como hombre público en el Valle del Cauca. La pregunta es, ¿qué opinas tú de las gentes del Valle del Cauca, de quien ha configurado este departamento, que tiene mucho de paisa, de negros, de indios? ¿Qué te da ese conocimiento tan vasto que tú has tenido siempre y ese conectado que tiene esa conexión tan fuerte? El Valle tiene unas características fundamentales. La oligarquía más oligarca de Colombia es la del Valle. Los descendientes de paisas más paisas son los del Valle. Nosotros tenemos música norteña, pero norteña del norte del Valle. Es siempre música de carrilera, música huasca, muy paisa, de no dejarnos tocar, y eso viene de allá. Quienes más hemos asimilado la cultura del narcotráfico fuimos los vallecaucanos, pero quienes más sabemos comer del prójimo somos los vallecaucanos. Somos antropófagos. No podemos ver a ningún vallecaucano que surja porque le cortamos la cabeza. No podemos patrocinar un equipo fundamental de la región porque creemos que va a perder antes de empezar. Esos somos los vallecaucanos. A algunos nos quedó la oportunidad de poder contar cómo somos. Yo quisiera, Gustavo, ahora que estás hablando de esto, de ese, no tanto del Valle del Cauca, pero sí del calibalismo,
un momento muy importante que tal vez ya habías dado la espalda y no viste, porque los que nos quedábamos ahí un año más sí lo sentimos, la ausencia, la tristeza del día que te fuiste a la universidad, que sacaste tus cosas y te llevaste el ganso Filopotes, que tantos años había estado encima de tu pupitre, recibiendo los insultos, porque era un espejo tuyo, era un ganso, un pato Donald, sacado de las novelas, y prácticamente Gustavo con eso ya ha vuelto toda la Facultad de Humanidades, la había vuelto un centro narrativo, porque yo recuerdo que los demás profesores de historia, filosofía, todo el mundo hablaba sobre ese ganso que estaba ahí encima, que era un gran narrador y era un sapiente ave, y tanto que habían comandos anticulturales que se organizaban para ir a robarse el ganso Filopotes, pero nadie se atrevía a robarlo porque Gustavo lo cuidaba y el ganso se cuidaba solo. De todas maneras, el día que Gustavo se fue, yo recuerdo la frase y la puedo decir públicamente, que dijo: ahí les queda la maldición de la Gardiazabal. Pero perdón, antes de que intervengas, y luego te escuché años después, yo hacía mucho tiempo no venía a Cali, como 10 años, y vine, y me invitaste a una conferencia que se llamaba Cali, Ciudad Inviable, donde yo tantos años en el Caribe me he olvidado de esto, y me invita acá y me muero del corazón, de todas las cosas que dijo Gustavo ahí sobre Cali, más en el momento en que Cali estaba pasando la crisis más desastrosa, donde uno cada que venía uno decía: Dios mío, ¿qué es lo que está pasando en esta ciudad que está ya destruida? Parecía que hubiera pasado pues un terremoto. Y Gustavo y yo liaba esa salida de a final de comienzo de los 80, cuando Gustavo se va y da la maldición de la Gardiazabal, que fue terrible esa maldición. Pues creo que la han vivido y la han sufrido, porque una ciudad que después de eso es capaz, primero, de dejar construir un basuro a cielo abierto como el de Navarro, a solo 2 kilómetros de un centro de diagnóstico tan importante y científico como la Clínica Valle de Lili. Eso no lo hace en ninguna ciudad del mundo, eso es una montaña que construyeron con basura para hacerle el monumento a la desidia de la clase dirigente caleña. Después hacen el acueducto del río Cauca, 200 metros abajo de la desembocadura del canal de conducción de los lixiviados de ese basuro. Esa brutalidad no se le ocurre sino a esa clase dirigente caleña. Y como si fuera poca cosa, en Cali les dio por elegir a los que perversamente señalamos, y como tal se ayudó a elegir a John Maro, se ayudó a elegir a un negro ciego y ahora al hijo del jefe guerrillero. Ese es Cali, es una ciudad muy muy particular, tan particular como cuando escribí Pepe Botellas. Pero de todos los juegos de la ciudad, de todo lo que pueda pasar con Cali, hay algo que yo sí tendré que percibir hasta el final: el fastidio que siente su clase dirigente por el escritor Gardiazabal. Creo que es el mismo que debieron haber sentido en su momento esa clase dirigente por Jorge Isaacs. Muy buena. Por eso Jorge Isaacs, cuando murió, dijo: que me entierren en cualquier parte, menos en el Valle del Cauca. Está enterrado en Medellín. Por eso a mí me van a enterrar en Circasia y de pie, para no verme humillado ni siquiera a la hora de la muerte. Bueno, ahí estamos viendo el talante de Gustavo desde que lo conocí, siendo su alumno en 1971. Sigues igualito, precrítico, independiente. Y aprovechemos estos últimos minutos que me quedan para hablar un poco del poder que tienes hoy en la opinión pública colombiana como periodista radial, esa experiencia, ese día a día que vives tú para estar 3 horas diarias frente a un micrófono que hoy pasa de más de millones de escuchas en todo el país. Es un trabajo duro. La luciérnaga me exige a mí levantarme muy temprano, a mi famosa caminada, después a revisar toda clase de fuentes, a revisar periódicos colombianos y extranjeros, a oír o ver videos de programas de televisión que no alcanzo a ver, a constatar telefónicamente los datos que yo puedo decir, y termino siendo muy bien informado, pero es porque leo en un país donde la gente le da pereza leer.
en esas condiciones el trabajo me permite conocer cosas menudas y tengo olfato para hacerlas resaltar en la luciérnaga y poderle ayudar a la gente desarrollando defensas de posiciones que nadie defiende o haciendo críticas sobre cosas que a los demás les da miedo criticar. Y que Edgar te preguntaba ahora una cosa muy interesante, y es que tú cierras ciertos ciclos de tu vida con la literatura, y tú que has sido un gran lector y amigo de Vargas Llosa, en La tía Tulia y el escribidor, esa relación con la radio, la telenovela, yo te pregunto, ¿podrá ser posible que tú de todo este universo de la radio tienes que hacer algo novelado? Porque tú no cierras los ciclos sino con novelas. Debería hacerlo. Lo que pasa es que siempre tuve fuerza y tiempo y la fuerza se me está acabando. Cada vez estoy más enfermo y si bien hago muy bien el simulacro de que estoy vigoroso, de que no me está pasando nada y que sigo, la verdad es que no me siento bien y no creo que me alcancen las fuerzas para lo que sería escribir un libro. De pronto lo intento. Bueno, estamos a la espera de que Gustavo haga un bello libro sobre este universo tan extraordinario como el de la radio. La otra pregunta que está un poco en el tintero es obligada a volver a los comienzos. Yo creo que uno de los personajes más logrados de tu literatura es lo de Leo María Lozano. ¿Cómo empezó tu relación? Porque tú creo que de niño lo viste en el Happy Bar, y cómo fue eso, porque de ahí empezaste a construir esa imagen de ese personaje tan extraordinario. La verdad es que muy buena parte de mis personajes fueron fruto de mis vivencias, fueron fruto de mi observación, capacidad de observación que yo sé que la tengo muy aguda. Y cuando niño había que ir a ver el Happy Bar donde se reunían los pájaros a dar las órdenes. Y cuando niño, algún día llegó León María a casa nuestra y él no tocaba las puertas, él las abría. Y eso siempre me pareció que era una demostración del poder que el Señor tenía. Para buscar a mi padre, que era miembro del Consejo Administrativo que había creado Rojas Pinilla, para que le ayudara a colocar a su hija Violet en algún puesto. Eso lo he conversado después con su nieto, el odontólogo Mena, con quien guardo una cordial y orgullosa amistad, para asombro de muchísima gente que cree que los personajes terminan obligando al autor a odiar a todo el entorno en el cual se desarrollaron. Gustavo, creo que parte de, no digamos todo, pero sí el éxito de la obra tuya es que es una obra que está arraigada en la tradición popular. Y eso, ahora que hablabas de la observación, tú tienes una gran facilidad para relacionarte con el pueblo, con la gente. Yo, porque lo he visto, he estado contigo, he caminado a Tuluá de pronto cuando era alcalde, 12 de la noche, y ver que pasaba un gamín o pasaba un gran señor y le preguntabas a todo el mundo, ¿qué hace usted a esta hora de la noche en la calle? Tanto al gamín como el de arriba, te vi hacerlo en muchas partes de la costa y te vi hacerlo en San Andrés. ¿Cómo logras esa facilidad de relacionarte con la gente? No, lo he tenido toda la vida. Siempre he creído que quien no sea capaz de oír al otro nunca podrá tener opinión clara sobre los episodios que le toque vivir con ellos. Y en un país en donde los poderosos tenemos la tendencia a ser oídos y no escuchar, me parece que un oficio como el mío, que ha sido el de contar lo que he escuchado, el de poder tocar en el punto que los demás no ven, pero que todo el mundo sabe que está inflamado, hace parte de un poder de convicción. Y yo lo que hago al establecer el diálogo es tratar de convencer. Por eso a veces protesto
contra estupideces que cometen los gobernantes porque no tienen poder de convicción sobre sus gobernados, o cuando existe el problema del novelista que trata de montar una gran obra sobre la base de convencer al lector de que ese personaje debe de ser seguido y fracasan. Es lo que, para volver a traer el ejemplo, lo que le pasa a la última novela de Vargas Llosa. El personaje es asombroso, pero él no convence, el señor Casemen no convence a ningún lector de que es de verdad. Sí, es una novela difícil por eso. En la novela hay que convencer que los personajes son reales, de verdad, de carne y hueso, iguales a los que está el señor viviendo, pese a que los tiene dentro de unas páginas de un libro y lo tiene entre las manos. Gustavo, ¿y cómo ves la novelística reciente? Tú que siempre estás leyendo por ahí originales, patrocinas autores jóvenes, vas a algunos eventos, ¿cómo sientes? No hay mucha florescencia, no hay mucha florescencia, y como bastantes de los nuevos han caído en el inconveniente de contratarse con editoriales, tienen que estar sacando un libro cada 18 meses, entonces hacen cosas muy a la carrera y muy malas, sin gracia y sin sabor. Me impresionó mucho el libro de una niña Escobar, la hija de quien fuera ministro, de Rodrigo Escobar Navia. Esa novela, Duerme Vela. Duerme Vela. Me impresionó muchísimo. Melba Escobar. Melba Escobar, me impresionó muchísimo esa novela. Me parece que Open the Fly para que las moscas window, de este muchacho de Antioquia que se pinta las uñas de todos los colores, y sus otros textos lo muestran como un escritor con porvenir. Hay que seguirle la pista. En donde mejor están escribiendo es en Antioquia, no hay la menor duda. Y bueno, el compañero aquí, Edgar, que ha sido... No, a eso no le pongamos temor. No le pongamos temor. Está ahora, tiene una novela Cuando próxima. le lea el libro, que no me vuelva a montar en la quilla de ese barco en donde me montó en su última novela. Irene, la próxima novela ya está próxima a salir, de manera que ahí tenemos La cosas. leeremos para hablar de ella. Bueno, estamos aquí terminando este programa. Muchas gracias, Gustavo, por estar en nuestro programa, a Edgar, y nos vemos en una próxima edición de Conversandos.